Bien, propuestos. Cuando Clara salió de su casa por la mañana, notó que el reloj de pared dio 11 campanadas en un tiempo que le pareció demasiado largo. O sea, aunque el tiempo entre cada campanada y campanada era constante. 8 horas después, al volver a casa, se sorprendió al escuchar que el reloj funcionaba correctamente, ya que el número de campanadas coincidía con la hora real, ¿no? Si salió en la mañana, 8 horas después será pues en la tarde. Lo más curioso fue que el tiempo total que tardó en dar las campanadas en ese momento era la mitad del tiempo que había demorado por la mañana. Además, el tiempo entre campanadas era el mismo que el de la mañana. Bueno, si T es el tiempo que tarda en tocar las 11 campanadas cuando salió de casa, entonces, como da 11 campanadas por dato, eso sería el tiempo total entre el tiempo entre campanada y campanada más 1. Por lo tanto, el tiempo entre campanada y campanada es 1 pasa restando 10 sobre T sobre 10. T mayúscula sobre 10. Y en la tarde, el tiempo total que tardó era la mitad del tiempo que había demorado por la mañana. O sea, el tiempo que tocó en la tarde del reloj fue en un tiempo total de T medios. Y entonces el tiempo entre campanada y campanada será T medios sobre... El número de campanadas será T medios sobre el tiempo entre campanada y campanada, que es T décimos, más 1. O sea, esto da 10 sobre 2, 5, más 1, 6. O sea, en la tarde toca 6 campanadas, por lo tanto son las 6 de la tarde. O sea, son las 6 p.m. Y 8 horas antes había salido, ¿no? Porque 8 horas después dice ahí, entonces 8 horas antes sería 6 de la tarde menos 8 horas. O sea, las 18 menos 8, las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana salió de casa entonces. Listo. Bien. Seguimos con la número 2. En una pista de atletismo, un corredor saltó de salto largo, mantiene un intervalo de tiempo constante entre cada salto. Se observa que en un lapso de 75 segundos, el número de saltos que realiza es el triple del tiempo transcurrido de cada salto. Si para completar la prueba el atleta debe realizar un total de 120 saltos, ¿cuánto tiempo tardará en finalizarla? Bien, primero,
En 75 segundos, el número de saltos que realiza es el triple del tiempo transcurrido en cada salto, o sea, este tiempo t minúscula. Entonces, el número de saltos, de acá para acá da un salto, otro salto, ¿no? Y el número de saltos es el tiempo total que es 75 sobre el tiempo entre cada salto, ¿no? 75 sobre t, ese es el número de saltos, que coincide con el triple de t. T es el tiempo entre salto y salto. Por lo tanto, tendría t cuadrado igual a 25, ¿no? Porque 75 entre 3 es 25, y en consecuencia t vale 5. Luego, para dar 120 saltos, se necesita un tiempo t mayúscula. Entonces, el tiempo t mayúscula sobre el tiempo entre salto y salto es el número de saltos, que es 120, ¿no? 120. Por lo tanto, el tiempo total que se necesita sería 120 por 5, y eso daría, esto es segundos, ¿no? Pero esto de acá es 600 segundos, que no es otra cosa que 10 minutos, porque 60 segundos es un minuto, entonces sería 10 minutos. ¿Listo? ¿Está claro, Ángela? ¿Me escuchas? Sí, profesor. ¿Han pedido? Sí, ahorita le voy a mandar un ejercicio, para que me lo haga. Oh, ok, ok. ¿Ya lo enviaste? Sí, profesor, me dice si se nota bien. A ver, voy a ver.
Bien, ahí está. Bueno, ¿de cuántas maneras se lee reconocer? En esa sopa de letras. Lo que pasa es que reconocer es un palíndromo. Y no solo es un palíndromo, sino en su interior hay varios palíndromos, ¿no? Entonces, eso hace que lo pueda leer igual de derecha a izquierda que de izquierda a derecha, y en la configuración geométrica, como es una configuración simétrica, también va a ocurrir lo mismo, ¿no? Yo leo reconocer acá, reconocer, y eso es una lectura. Y otra lectura es cuando comienza en la R de abajo y termina en la R de arriba. Ahí hay dos lecturas. Entonces, eh, esos son los detallitos que tiene el palíndromo, ¿no? Entonces, vamos a averiguar cuánto reconocer hay. Primero, los que comienzan de arriba, ¿no? Y si sé los que comienzan de arriba, también voy a saber cuántos son los que comienzan de abajo, ¿no? Solo que eh, tengo varias posibilidades, ¿no? Pero comencemos de la R de arriba. Una primera es que reconocer comience en esa R y termine abajo. Ese es uno. Segundo, que yo comience de arriba, reconocer y termine arriba mismo. O sea, esa sería una segunda posibilidad. Y todo eso es solamente comenzando de arriba. Comenzando de arriba. O sea, hay dos posibilidades. Una que termine en la última R y otra que termine en la misma R. Ya está. A ver, la primera. ¿Cuándo comienza en la R de arriba y termina en la R de abajo? Entonces, sin embargo, ahí tenemos un pequeño detalle, ¿no? El detalle es que, por ejemplo, hasta acá, hasta la N, el arreglo es triangular. O sea, recón, ¿no? Hasta acá. Pero ese arreglo triangular no está completo. Porque justo le falta una N en el centro. No sé si se dan cuenta. Está primero con una R, después con dos C, tres C, cuatro O's, y debería ser cinco N's, pero no está la N del centro, ¿no? O sea, hay hueco ahí, ¿no? Bueno, no importa, pero hay que darse cuenta, pues, ¿no? Porque si no hubiese ese hueco, yo automáticamente sabría cuánto recón hay sin necesidad de aplicar este alcalde. Pero acá, caballero, hay un hueco. Entonces hay que tener cuidado. Entonces primero vamos a averiguar cuánto recón hay. Y de ahí ya vamos a hacer el camino hasta abajo, primera situación, y después el camino de regreso. Entonces primero el camino hacia abajo. Primero el camino hacia abajo. Entonces primero vamos a hacer eso, ¿no? Ese era toda esta ruta. Toda esa ruta. A ver, entonces, acá, ¿no? Entonces aquí sería un re, un re, un rec, acá. Aquí sería uno más uno rec.
Aquí un rec. Aquí sería un reco. Aquí 1 más 2, 3 reco. Aquí 3 más 1, 2 más 1, 3. Y aquí 1. Reco. Y recon sería aquí un recon. Aquí 1 más 3, 4 recon. Aquí 1, 3 más 1, 4. Y aquí 1. Listo. Ya está. Hasta ahí llegamos. Ahora proseguimos para llegar hasta el final, hasta abajo, para llegar hasta abajo. Entonces, aquí sería recono. Voy a ir abajo, no voy a darme la vuelta todavía, ese es el segundo, ¿no? Vamos abajo, 1 más 4, 5. Aquí solo es 4 porque no está esta n del medio, ¿no es cierto? Aquí solo es 4 y aquí sería 4 más 1, 5. Aquí sería 5 más 4, 9. 4 más 4, 8. 4 más 5, 9. Aquí sería 9 más 8, 17. 8 más 9, 17. 17, 17, 34. O sea, en el primer caso tenemos 34, solamente que comienzan de ahí, igual vamos a tener para, para el regreso, pero se duplica, pues, ¿no? Eso ya es, lo hacemos al final. Entonces tenemos 34 reconocer que comienzan en la R de arriba y terminan en la de abajo, ¿ya? Entonces ahora voy a regresar y voy a hacer todo ese dibujito acá, otra vez. Re, co, co, recon, y aquí hay una N que no está, así nomás. Y ahí he llegado que aquí son 1, 4, 4 y 1. Ahí hay recon, hay 1 más 4 más 4 más 1, ¿no? Pero ahora voy a regresar, ¿no? Ya no voy a ir hasta abajo, hasta abajo ya sé que hay 34, sino voy a regresar. Entonces sería recon, recono, 1 más 4, 5. Aquí es 4, aquí es 4 y aquí es 5, ¿no? 5 más 4, 9. Aquí es 4 más 4, 8. Y aquí es 9. Y aquí, reconocer, 9 más 8, 17. Y aquí es 17. O sea, 17 más 17, 34. O sea, hay 34 reconocer hacia arriba. En total, 68. Listo. Eso es los que comienzan de esta R. Y como eso es los que comienzan en la primera fila, ¿no? Los que comienzan en la fila 1. Comenzando de la fila 1. Y ahora si comenzamos de la última fila, a ver, fila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En la fila 9 también hay la misma cantidad, ¿no? Porque por simetría ocurre lo mismo. Cuando comience en la fila 9 y termine en la fila 1, y cuando comience en la fila 9 y termine en la fila 9. De ahí también hay 68. En total, 2 por 68, 136. Alternativa A. ¿Está claro? Jovencita. No entendí muy bien al último. Ya, mira, ve. Cuando comienza en la fila 1 y termina en la fila 9, hay 34. Cuando comienza en la fila 1 y termina en la misma fila 1, hay otros 34 en total. Todos los que comienzan en la fila 1, todos los que comienzan en la fila 1 son 68. Ya está. Ahora, si comenzamos
por ser palíndromo, de la fila 9, si comenzamos de la fila 9, entonces también habría lo mismo, porque de acá hasta acá habría 34, y de acá y regresándose hasta acá también habría 34, o sea, habría otro 68. Ese es si comenzamos de la fila 9, porque hay la misma cantidad. Entonces, comenzando de la fila 1 hay 68 y comenzando de la fila 9 hay otro 68. En total 136. ¿Está claro ahora? Sí, profesor, ya lo entendí. No. Ok. ¿Algún otro pedido? Bueno, hasta el momento he hecho el problema 1 y el problema 2 de ejercicios propuestos, más tu pedido. Y bueno, ¿alguna otra cosa más? Hasta ahora ya hay 10 semanas de desarrollo con bastante temario y entonces ahí hay bastante tema para preguntar. Ok, mientras van pensando, vamos, vamos a avanzar. Profesor, ahorita le voy a mandar otro ejercicio. Ok, ¿ya enviaste? Sí, ya envié, profesor. Me dice si lo ve. Bien.
Listo. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden leer pera en esa sopa de letras? Bueno, aquí yo tengo pera, un arreglo triangular, ¿no? Aquí también tengo otro arreglo triangular con pera, otro arreglo triangular con pera. Aunque son un poco diferentes, pero simétricamente son iguales. O sea, yo por ejemplo aquí, en este primer arreglo triangular, no tengo problemas, ¿no? Porque si yo lo puedo ver desde la A hasta la P, o sea, en sentido contrario, sería A, R, E, P, no hay problema, igual que acá, A, R, E, P, en el cuarto arreglo triangular. Y en el segundo y tercer arreglo triangular, ya bueno, ahí está más sencillo todavía porque está directo. Por ejemplo, en el segundo, una P, después dos E's, y aquí cambia la cosa porque aquí ya no son tres R's, y aquí tampoco son cuatro A's, ¿no? Pero ese arreglo triangular 2 se comporta igual que el arreglo triangular 3, ¿no? Son prácticamente simétricos. Lo mismo que el arreglo 1 y el arreglo 4 son simétricos, ¿no? O sea, tienen prácticamente el mismo comportamiento. Pero el uno y el 2 sí no tienen simetría, tienen otra formación. Aunque sea triangular, tienen otra formación. Entonces vamos a ver el uno y el 4, ¿no? Si yo sé cuántos hay en la 1, sé cuántos hay en la 4. Y eso es fácil, porque ¿cuántos hay? Por la fórmula, y hay cuatro letras en pera, entonces esto sería 2 a la 3. 2 a la 4 menos 1, 2 a la 3, 8. O sea, si acá hay 8, acá hay 8. En la 4 también hay 8. Ahora vamos a contar la 2. La 2 voy a dibujar la 2 acá. P, P, aquí hay una E, y finalmente es así. Yo averiguo cuántos hay en la 2 y también sabría los de la 3, ¿no? Lo bueno es que pera no es ningún palíndromo, así es que no hay problema con que tenga que ver el inicio y el fin y al revés, porque al revés no hay, aquí solamente espera, es un texto que no es palíndromo. Entonces acá vamos a utilizar Pascal, porque Pascal es una forma bastante útil de contar si es que tenemos algunos desarreglos, ¿no? Como en este caso, que si bien es cierto es triangular, pero no obedece a la ley que tienes que tener para que aplique la fórmula. Pues aquí nos vamos desde acá, sería una P, ahora tengo que conectarlo con la R. Este no conecta con la R, porque este C, está así. 1 más 1, 2. Y aquí, 1, nada más. Pera. Ahora hará. Pera. ¿De qué sería? Bueno, yo no quiero conectar con la R ya. Quiero conectar solo con la A. Y aquí sería 2 más 1, 3. O sea, hay tres peras y no hay más A. No hay más A. Entonces eso es, ¿no? O sea, en pocas palabras, aquí hay tres y acá hay tres. Pero habría que ver si hay alguna pera que va de un arreglo a otro arreglo. Y resulta que no hay, ¿no? No hay.
No hay. Solamente que tengan la regla. No hay más pera, aparentemente. Ya, aquí hay otro. Ya, y con eso tenemos todo, ¿no? Ya hemos contado. En total sería entonces 8 más 3 más 3 más 8. Y eso da 22. Alternativa D. ¿Está claro? Sí, profesor, gracias. Ya. Ok, entonces continuamos y vamos a hacer la 3. A menos que alguien tenga algún pedido. Si alguien tiene alguna pregunta, quiere participar o tiene algún pedido, tiene el micrófono para participar. Y si envía a alguien algún problema, me avisa para ir al chat y bueno, bajar el problema y resolvérselo, ¿no? Como ya lo acabamos de hacer. ¿Algún pedido?
Bueno, pues vamos a resolver ese mientras ustedes van pensando si desean alguna otra cosa, algún otro problema o quieren participar. Bien, en ese problema tenemos un problema también de frecuencia de sucesos, donde Andrés está en tratamiento, por tanto, tiene que tomar 3 tabletas del medicamento A cada 6 horas. O sea, cada 6 horas, él va a tomar 3 tabletas, ¿no? Y en un tiempo total determinado. Entonces, cada vez va a tomar 3 tabletas, 3 tabletas, 3 tabletas, cada 6 horas. Y 2 tabletas del medicamento B cada 4 horas. Dos tabletas del medicamento B cada 4 horas. Y así. Después de 48 horas de tratamiento, debido a un contratiempo, deja de tomar las pastillas. El tratamiento debía durar 96 horas y debía tomar ambos tipos de pastillas al inicio y final del tratamiento. ¿Cuántas pastillas dejó de tomar antes de Andrés al no completar el tratamiento? O sea, ¿cuánto le faltó tomar? O sea, él en realidad debería tomar 96 horas, pero solo tomó 48 horas, ¿no? A ver, vamos a averiguar cuántas pastillas toma. Debería tomar porque no toma en 96 horas. En 96 horas, toma 96 sobre 6 más 1 por 3. Eso es las pastillas tipo A. Porque la dosis es 3 pastillas. Y las pastillas tipo B toman 96 sobre 4 más 1 por 2, porque la dosis es 2 pastillas, ¿no? Entonces eso da 51 más 50, 101 pastillas debería tomar. Pero solo tomó 48 horas. Así es que lo que tomó es 48 entre 6 más 1, por 3 naturalmente, las pastillas tipo A. Y 48 sobre 4 más 1 por 2, las pastillas tipo B. O sea, 27 más 26, 53. Ok, por lo tanto, debería tomar 101, pero solo tomó 53. ¿Cuántas dejó de tomar? 101 menos 53. Dejó de tomar 48 pastillas. 48 pastillas. Clave D. O sea, corte de 48. Listo. ¿Acá?
Ya, ¿algún pedido? ¿O alguien quiere intervenir? Tienen micrófono para participar y el chat para enviar sus problemas si es que tienen algún problema que pedir. Nuevo. Profesor, Dime, ¿podría resolver el problema 6 de propuestos? por supuesto. El problema 6 dice, en el sistema de poleas, tenemos las poleas N y P que son concéntricas. Las poleas M y N están unidas por una faja y las poleas P y Q también. Determine el cociente entre R1 por R3 y R2 por R4. O sea, queremos R1, R3 sobre R2, R4. Esa es la pregunta. Para que el número de vueltas que dé la polea Q para que el número de vueltas que dé la polea Q sea el 35% del número de vueltas de la polea M. Ya está, ese es el dato. Entonces, el número de vueltas, comenzando de la polea P, ¿no? Y la polea Q. Como la polea P y la polea Q están unidas por una faja, entonces tienen el mismo recorrido. Y cuando tienen el mismo recorrido, el número de vueltas por el radio se preserva. El número de vueltas de la polea P por el radio de la polea P, que es R3, es igual al número de vueltas de la polea Q por el radio de la polea Q, que es R4. Por lo tanto, el número de vueltas de la polea P va a ser R4 por el número de vueltas de la polea Q sobre R3. Ahora, el número de vueltas de la polea P y de la polea N son los mismos porque son concéntricas. Y en el caso de la polea M y N, como están unidos por una faja, se preserva el mismo recorrido. Por lo tanto, el número de vueltas de M por el radio, por su radio, que es R1, es igual al número de vueltas de N por su radio, que es R2. De ahí tenemos que el número de vueltas de M es R2 por el número de vueltas de N sobre R1. Pero el número de vueltas de N es lo mismo que el número de vueltas de P. Pero el número de vueltas de P es esto de acá. R4 sobre R3 por el número de vueltas de Q. Y entonces, adicionalmente, tenemos que el número de vueltas de Q es el 35% del número de vueltas de M, ¿no? Es decir, tengo el número de vueltas de M es igual a R2 por R4 sobre R1 por R3, 35%, que es 35 sobre 100 por el número de vueltas de M, ¿no? Esto con esto se cancela, ¿no? Y bueno, también puedo sacar quinta 7, quinta 20, ¿no? Entonces paso R1, R3 al primer miembro multiplicando y R2, R4 pasa dividiendo, que sería igual a 7 veinteavos. Que eso es lo que te pide, ¿no? Ya está. ¿Está claro? Profesor, cuando dice concéntricas, se refiere a que tienen igual radio y recorrido.
No, cuando dicen concéntricas significa que hay un eje que une los centros y no tienen el mismo Ah, radio, porque P tiene radio R3, R3 que es más chiquito, y N tiene radio R2. Concéntrica significa que tienen el mismo centro. O sea, hay un eje que pasa por el centro. Hasta podrían estar en contacto, pero contacto por el centro. O sea, tienen el mismo centro, solo el mismo centro. Y cuando tienen el mismo centro, las dos realizan dan el mismo número de vueltas. Dan el mismo número de vueltas, pero no tienen el mismo recorrido porque su radio es distinto. ¿Está claro? sí, profesor. Vale. O sea, podría ser así, mira. Esta ahí unido con la otra por el centro, ahí está. O también podría ser pues ahí con un clavito lo han clavado en el centro y gira una, gira la otra, ¿no? También. Así. Ujú. Ya está. Tiene micrófono y chat para participar. Si alguien ha enviado algún problema, avisen para ponerlo y resolverlo, ¿no? Bueno, hasta ahorita ya vamos haciendo la 1, 2, 3, 6 y los problemas que han enviado. Tiene micrófono y chat para participar. De preferencia, pida por micrófono, no por escrito. Profesor, ¿podría ser las 7? Por supuesto. En la figura se muestra el mecanismo de transmisión de una bicicleta. Claro, en realidad ahí está pues todo ese sistema de engranajes, ¿no? En realidad la bicicleta es aquí la llanta trasera, aquí está todo el sistema de cadenas, ¿no? Y bueno, pues aquí esto se hace rodar pues por aquí, el ciclista agarra con los pies, hace girar esto y gira la rueda trasera, que es la que tiene prácticamente la acción de giro, y naturalmente la bicicleta pues se mueve, ¿no? O sea, prácticamente la bicicleta tiene la tracción en la parte posterior, porque esto va dando vueltas, da vueltas este sistema de engranajes y la rueda gira. Es un mecanismo clásico y antiguo de giro, ¿no? Entonces, el radio de la rueda es de 20 metros, ¿ya? 20 metros, todo este radio de la rueda es 20 metros. El radio el radio del plato es de 8 centímetros, que es este de acá tiene 8 centímetros, y del piñón es 4 centímetros, este de acá, ahí está el gráfico bien claro. Este es el piñón, este es el piñón,
Esta es la Catalina. Ahí mismo lo dice. El radio del piñón. La Catalina en este caso, ¿no? Es de 8. Y el del piñón es de 4. Ok. Si la Catalina gira 30 vueltas, el número de vueltas de la Catalina es 30. ¿Cuál es la longitud del recorrido de la rueda? Bueno, ahí lo que sabemos es que el piñón y la Catalina tienen el mismo recorrido porque están unidos por una faja. La cadena en realidad es la faja, ¿no? La cadena. Y entonces vamos a ver cuántas vueltas da el piñón. Porque el número de vueltas que da el piñón es el mismo número de vueltas que da la rueda. La rueda está conectada al piñón, o sea, la rueda trasera. Entonces, el número de vueltas de la Catalina por el radio de la Catalina es igual al número de vueltas del piñón por el radio del piñón porque están unidos por una faja y entonces preservan la misma longitud recorrida. Por lo tanto, el número de vueltas por el radio es constante. El número de vueltas de la Catalina por el radio de la Catalina, o sea, 30 por 8 es igual al número de vueltas del piñón por el radio del piñón, que es 4. Entonces eso da 30 por 8 sobre 4, 60. El piñón da 60 vueltas. Y como el piñón da 60 vueltas, la rueda A, la rueda trasera, también da 60 vueltas. Porque ambos son concéntricos, ¿no? Y entonces, como yo sé que esa rueda da 60 vueltas, ahora lo que quiero averiguar es cuál es la longitud recorrida. Y la longitud recorrida es el número de vueltas por la longitud de una vuelta. Es decir, la longitud de una vuelta sería 2pi por radio, o el radio de la rueda por el número de vueltas. O sea, 2pi por 20, porque el radio de la rueda es 20 por el número de vueltas que es 60. Ya está, eso sería 2400pi centímetros. Es decir, 2400pi centímetros, 100 centímetros es un metro, o sea, sería 24pi metros. Ese es el recorrido de la rueda. O sea, más o menos 24 por 3 puntos y tantos, ¿no? Eso es 24 por 3 puntos y tantos, más de 72. Más de 72 metros recorre. Cuando la Catalina da 30 vueltas, entonces el recorrido de la bicicleta es un poco más de 75 metros. De 72 metros. ¿Está claro? ¿Algún otro pedido? El 8, profesor. Ok. A ver, la número 8 dice lo siguiente. En la figura se muestra un sistema de n ruedas numeradas, 1, 2, 3 hasta la rueda E. De modo que el radio de la rueda K está dado por K más 2. Si se sabe
que si la rueda 1 da 20 vueltas, entonces la última rueda dará, o sea, la rueda N, una vuelta. Además, las 3 primeras ruedas dan un total de 1410 vueltas. O sea, el número de vueltas de la rueda 1, 2 y 3 es 1410. Determine el número de vueltas que dará la última rueda de esta segunda situación, o sea, la rueda número 3. ¿Cuántas vueltas da la rueda número 3? Es la pregunta. Y bueno, ¿cuántas vueltas da la rueda número 3? No lo sé. Vamos a averiguar. Lo que sí sé es que los radios están en función de la posición, o sea, los radios son conocidos, ¿no? Por ejemplo, la rueda 1 tiene radio 3, ¿no? 1 más 2, 3. La rueda 2 tiene radio 4, 2 más 2, 4. La rueda 3 tiene radio 5. La rueda N tiene radio N más 2, ¿no? Y no hay problema. Y bueno, ¿cómo? Todos están en contacto, entonces las longitudes recorridas son las mismas. La longitud 1 es igual a la longitud 2, igual a la longitud 3, igual a la longitud recorrida de la enésima rueda. ¿Ya? Ok. Particularmente, la rueda 1 y la rueda N tienen el mismo recorrido. Por lo tanto, si el recorrido de la rueda 1 y de la rueda N es el mismo, entonces el número de vueltas por el radio es constante. El número de vueltas de la rueda 1 por el radio de la rueda 1 es igual al número de vueltas de la rueda N por el radio de la rueda N. O sea, 20 por 3, porque la rueda 1 da 20 vueltas, es igual a N más 2 por 1, porque la rueda N da una vuelta, ¿no? N más 2 por 1. Y entonces de ahí tengo N, que sería 60 menos 2, 58. O sea, en realidad hay 58 ruedas. Además, yo quiero saber cuántas vueltas da la rueda 3. Entonces yo sé que el número de vueltas de la rueda 1 por el radio de la rueda 1 es igual al número de vueltas de la rueda 2 por el radio 2, igual al número de vueltas de la rueda 3 por el radio 3, y justo yo quiero averiguar el número de vueltas de la rueda 3. Entonces yo sé que el número de vueltas de la rueda 1 por el radio de la rueda 1, que es 3, es igual al número de vueltas de la rueda 2 por el radio de la rueda 2, que es 4, número de vueltas de la rueda 3 por el radio de la rueda 3, que es 5. Y entonces si yo divido todo entre 15 por 4, 60, entre 60, y divido todo entre 60, sería aquí, entre 60, tercia, tercia, 20, entre 60, cuarta y cuarta de 60, 15, y entre 60, quinta y quinta de 60, 12. O sea, eso, cuando yo divido por 60, nos da esta expresión. O sea, esa serie de 3 razones iguales. Y entonces, si yo sumo los antecedentes, que sería número de vueltas de la rueda 1 más número de vueltas de la rueda 2 más número de vueltas de la rueda 3, y divido sobre la suma de consecuentes, 20 más 15 más 12, eso es la suma de vueltas, 1410 de las 3 primeras ruedas, sobre la suma de estos 3 números, eso es 47. Y eso es la constante de proporcionalidad de esto. Eso es la constante de proporcionalidad, que saldría pues
1410 sobre 47, 141 sobre 47 es 3, sería 30. O sea, la constante proporcionalidad de esa serie de razones iguales es 30. Y entonces, ahí puedo hallar el número de vueltas de cada una, ¿no? En particular, este ya es un segundo caso, ¿no? Este ya es un segundo caso. En este segundo caso, ¿cuánto vueltas da la rueda 3, ¿no? Entonces, la rueda 3 sería 30 por 12, ¿no? 30 por 12. Y 30 por 12 es 360. Entonces, la rueda 3 da 360. Ah, pero, ¿qué es lo que te piden? Ah, ya. En esa segunda situación, bueno, en esa segunda situación, el número de vueltas de la rueda 3 es 360, de la rueda 2 es 450 y el número de vueltas de la rueda 1 es 600. Entonces aquí debería ser más claro. Determine el número de vueltas que dará la última rueda en esta segunda situación. Ah, ya, no se refiere a la rueda 3, sino se refiere a la última rueda, pero ya en ese segundo caso. La última rueda, que es la rueda 58, en esa segunda situación, ¿cuántas vueltas va a dar? Obviamente la rueda 1 y la rueda, todas las ruedas en realidad dan el mismo recorrido, entonces el número de vueltas por el radio se preserva, sería 3 por 20, 3 por 600, porque la rueda 1 en este segundo caso da 600 vueltas, 3 por 600 es igual a, el radio sería, pues cuando, como la rueda 58 sería 58 más 260, sería el número de vueltas de la rueda 58 por el radio, que sería 60. Entonces sería 600 sobre 60, 10 por 330. El número de vueltas de la última rueda, en este segundo caso, sería 30. Da 30 vueltas la última rueda en el segundo caso. ¿Está? ¿Está claro? Profesor, Dime. ¿por qué al último lo multiplicó el 3 por 600? Bueno, porque en realidad acá hay dos casos. Un primer caso, cuando la rueda 1 da 20 vueltas y la última rueda da una vuelta y averiguamos cuántas ruedas hay, que son 58. Y un segundo caso en que es otro movimiento en que las tres primeras ruedas dan 1410 vueltas, que ya es un segundo caso, un segundo movimiento. Entonces, ahí hemos descubierto que las ruedas 1, 2 y 3 dan 600, 450 y 360 vueltas, ¿no? Pero yo quiero saber cuántas vueltas da la rueda 58. Rueda 1, rueda 2, rueda 3, rueda 58, que es la última rueda en este segundo caso. Y entonces la rueda 1 y la rueda 58 tienen el mismo recorrido. O sea, la longitud recorrida por la rueda 1 es igual a la longitud recorrida por la rueda 58. ¿Sí? Entonces, como eso sucede, cuando las longitudes recorridas son iguales, entonces el número de vueltas por el radio se preserva.
O sea, el número de vueltas de la rueda 1 por el radio de la rueda 1 es igual al número de vueltas de la rueda 58 por el radio de la rueda 58. Y la rueda 1 da 600 vueltas. Sería 600 por el radio de la rueda 1, que ya sabemos que es 3, ¿no? Igual al número de vueltas de la rueda 58, cuyo radio es 58 más 2, 60. Y entonces de ahí tenemos que el número de vueltas es 58. ¿Ahora está claro? Sí, profesor. Ya. ¿Algún otro pedido? ¿Tiene micrófono y chat para participar? Profesor, Dime. le envié un problemita en el chat, no sé si podría Ah, ya. explicármelo, por Ya. favor. Por supuesto. A ver, vamos al chat. Ya, relojes, ¿no? Los relojitos. Bien, Marcos sale diariamente en las mañanas a trabajar a las 7:24 de la mañana, hora que indica el reloj mostrado. Ayer alfa entre beta. Bueno, ya me están diciendo cuántos minutos son, pues, ¿no? 7:24 son 24, 7 horas con 24 minutos. Eso es, ¿no? Entonces, vamos a averiguar los ángulos, ¿no? Primero los minutos, ¿no? Primero los minutos.
Entonces, desde acá hasta acá han pasado 24 minutos. O sea que acá faltan 6 minutos para completar la media hora, ¿no? Y yo para transformarlo esto a grados, simplemente tengo que multiplicar por 6. O sea, 6 por 6, pero ya sería en grados. O sea, eso es 36 grados. Por lo tanto, ya tengo beta. Beta es 36 grados. Ya está. Ahora, pero, ¿cuánto es lo que ha avanzado el horario? Digo, el minutero. En grados. Ha avanzado 24 por 6, ¿no? Grados. O sea, ha avanzado 144 grados. Más 36 grados hacen los 180 grados, naturalmente, porque eso es un ángulo llano. Y el horario avanza desde la marca de las 7 hasta su posición actual. Esto es lo que avanza el horario. Y lo que avanza el horario siempre es la 12ª parte de lo que avanza el minutero. O sea, si el minutero tiene 144 grados de avance, entonces eso tiene 144 sobre 12. O sea, prácticamente ha avanzado 12 grados. Y como esto es 30 grados, ya tenemos alfa. Alfa sería 30 más 12. 42 grados. Y como queremos beta, alfa entre beta, sería 42 sobre 36. Y los grados no nos interesa porque se cancelan, pues, ¿no? Va a ser una relación, una razón. Sexta de 42, 7. Sexta de 36, 6. Entonces la razón es como 7 es a 6. ¿Está claro? Sí, muchas gracias, profesor. Ya. ¿Algún otro pedido? Profesor, Dime. ¿podría resolver la 8 de los ejercicios de clase? Por supuesto. Bien, entonces tenemos que Luciana posee una bicicleta cuyas ruedas tienen radios que están en la relación de 3 a 1. Un día su hermano decide dar un paseo por el parque con esa bicicleta. Luciana nota que durante el recorrido la rueda de menor radio completó 16 giros adicionales en comparación con la rueda de mayor radio. Claro, la rueda de mayor radio va a girar menos, porque como es más grande, gira menos, para que la rueda chiquita pues lo alcance, porque ambas tienen el mismo recorrido, porque a través de su sistema de fabricación, lo que avance una rueda, 80 kilómetros que avance, la otra rueda también lo avanza, porque están acopladas, ¿no? Por un sistema que usted conoce como es una bicicleta.
¿Cuál es la suma de los ángulos de giro experimentados por ambas ruedas durante ese paseo? Dice, Luciana nota que durante el recorrido, la rueda de menor radio, vamos a dibujar ahí, digamos que esta tiene menor radio que es proporcional a 1, el otro radio es proporcional a 3, ¿no? Entonces, la rueda de menor radio completó 16 giros en comparación a la rueda de mayor radio. Entonces, la rueda de menor radio, N1, da N1 vueltas, y la rueda de mayor radio da N2 vueltas. Pero la rueda de menor radio va a dar más vueltas que la rueda de mayor radio. Va a dar 16 vueltas adicionales. O sea, va a dar N2 más 16. ¿No? ¿Cuál es la suma de los ángulos de giro experimentados por ambas ruedas en este paseo? Entonces, el ángulo total que ha girado la rueda 1 es alfa 1. Y el ángulo total que ha girado la rueda 2 es alfa 2. ¿Cuál es la suma de alfa 1 más alfa 2? Eso es lo que te están pidiendo, ¿no? Listo. Entonces, naturalmente las dos ruedas van a tener el mismo recorrido. Ninguna rueda se va a adelantar a la otra porque están acopladas, ¿no? Por un sistema conveniente. Entonces, por otro lado, además, el número de vueltas a ver, aquí la rueda 1 es la de mayor radio, en este caso, y la rueda 2 es la de menor radio. O sea, aquí habría que dibujar al revés, ¿no? Esta es la rueda 2 y esta es la rueda 1. La rueda 1 es la de mayor radio y la rueda 2 es la de menor radio. La rueda 2 es la de menor radio. Entonces el radio de la rueda 2, el número de vueltas de la rueda 2 va a ser 16 vueltas más que la rueda 1, que es la rueda mayor. Por lo tanto, N2 menos N1 es 16. Porque la rueda 2, que es más chiquita, da más vueltas que la rueda 1. Nosotros queremos la suma, ¿no? Además, sabemos que el radio más grande es el triple del radio más pequeño. Entonces, o sea, tenemos que el recorrido es el mismo, ¿no? Como el recorrido es el mismo, entonces la longitud recorrida es igual. Por lo tanto, el recorrido de la rueda más grande será la longitud de una vuelta, que es 2pi por radio, por el número de vueltas. Y la longitud de la rueda 2 va a ser la longitud de una vuelta, que es 2pi por radio, por el número de vueltas. Esas longitudes son iguales, y entonces en realidad no era necesario que ponga todo eso, simplemente tengo que poner que se preserva el radio por el número de vueltas, que sería 3K por N1 y K por N2. Ya el 2K, el 2pi es innecesario porque ya sabemos que eso es una consecuencia. O sea, el radio por el número de vueltas se preserva. Se cancela K y queda 3 veces N1 igual a N2. Y entonces reemplazamos N2, que es 3 veces N1, en el dato original, y 3 veces N1 menos N1 es 16, por lo tanto N1 vale 8.
Y si N1 vale 8, entonces N2 vale el triple. Bueno, pero a mí me interesa cuánto es el ángulo que ha girado la rueda 1. Y el ángulo que ha girado la rueda 1, que es la rueda chiquita, es, en este caso, el que corresponde a 8 vueltas. Y el que corresponde a 8 vueltas, pues 8 vueltas, una vuelta es 2pi. 8 vueltas será 2pi por 8. Ya está. El ángulo que ha girado la rueda 2 es bueno. La rueda 2 ha girado el triple de vueltas, ¿no? O sea, 3 por 8. Está 3 por 8, 24. Y como una vuelta es 2pi, 24 vueltas será 2pi por 24. Sería 48pi radianes, ¿no? Entonces la suma de los ángulos girados va a ser 16pi más 48pi, porque eso es lo que te está pidiendo. Y eso da 16 más 48, 64pi. Listo. ¿Está claro? Porque puede hacer el Sí, ejercicio profesor. 7 claro. Sí. ¿Y qué problema me dice, jovencito? El 7 de clase, por favor. A7 de clase, sí. En el sistema de ruedas tangentes, dos ruedas con centros O1 y O2, que son las ruedas extremas, tal como se puede ver, tienen radios 6 y 7. Esta tiene radio 6 y esta tiene radio 7. Se ubican en los extremos de la fila de 2m-1 ruedas más pequeñas e idénticas. Y ahí podemos notar que el radio de esas ruedas más pequeñas es 3 centímetros. Si N y P son puntos sobre las ruedas O1 y O2, que son los centros, ¿cuántas vueltas como mínimo debe dar la rueda de centro 1 en sentido antihorario, como está indicando la flecha rojita, para que los puntos N y P alcancen una distancia máxima por segunda vez? Naturalmente, la distancia máxima de N y P lo van a alcanzar cuando N se coloque acá y P se coloque acá. Ahí van a tener la distancia máxima. Esa es la distancia máxima. Ok. Entonces, dice, ¿cuántas vueltas como mínimo tendrá que dar la rueda 1, o sea, la de centro 1, para que alcancen por segunda vez esa posición máxima que es la que acabas de ver? Entonces, vamos a ver, en primer lugar, ¿cuántas vueltas tiene que dar para que alcance por primera vez eso? Esa distancia máxima, o sea, en realidad, como ahí hay 2m-1 ruedas pequeñas e idénticas de radio 3,
Entonces, m menos 1 es un número impar. Entonces, como es número impar, por ejemplo, que sea 3, 1, 2, 3. Y esta es la rueda grande y esta también es la rueda grande. Entonces, si esta gira en este sentido, esta gira en el sentido contrario, esta gira en el mismo sentido y esta gira en el sentido contrario. Así es que esta gira en el mismo sentido. Al final de cuentas hay un número impar de ruedas, entonces la primera y la última, hay un número impar, giran en el mismo sentido. Es lo que está ocurriendo acá. Giran en el mismo sentido. Ok. Ya está. Finalmente, por la presencia de un número impar de vueltas en el centro, entonces hay en total un número impar de vueltas. Por lo tanto, la primera y la última rueda giran en el mismo sentido. Entonces, prácticamente, este punto N, para que se coloque acá, va a tener que girar un número entero de vueltas más 3/4 de vuelta. Más 3/4 de vuelta y se va a colocar exactamente acá. Y esta rueda, para que el P se coloque acá, va a tener que girar un número entero de vueltas más media vuelta, ¿no? Para que el P se coloque ahí. O sea, el número total de vueltas que va a dar la rueda 1 va a ser un número de vueltas entero más 3/4 de vuelta, como ya te he dicho, para que se coloque en esta posición, que es la posición más lejana. Y el número de vueltas que va a dar la rueda 2, que es la última rueda, es un número entero de vueltas más media vuelta. Pero, como tienen el mismo recorrido, porque todos están en contacto, o sea, todas las ruedas tienen el mismo recorrido, entonces la primera y la última tienen el mismo recorrido, y cuando tienen el mismo recorrido, el número de vueltas por el radio se preserva. El número de vueltas por el radio se preserva. Entonces, el número de vueltas de la rueda 1 es m más 3/4 por su radio que es 6. El dato es que fue 6. Y el número de vueltas de la rueda 2 es n más 1/2 por el radio que es 7, ¿no? Radio que es 7. Y entonces multiplicamos. Eso sería 6m más 6 entre 4, 2. Mitad, mitad, ¿no? 2. 2, aquí queda 3 y aquí queda 2. 3 por 3, 9, 9 medios sería. Sería 6m más 9 medios. Igual a 7n más 7 medios. Este 7 medios pasa restando y tengo que 9 medios menos 7 medios es 1. Eso es 2 medios y eso es 1. Listo. Por lo tanto, tenemos que hay una relación entre esos números enteros, entre las vueltas enteras. Y esa relación que hay entre las vueltas enteras es 6m más 1 igual a 7. Entonces, la primera vez que va a ocurrir que están en esta posición, ¿no? Esos puntos, va a ser cuando ese tome su menor valor. Y el menor valor sería cuando n es 0, no, porque 6m más 1 no puede ser 0. Sería cuando es un múltiplo de 7 y ese múltiplo de 7 no puede ser 0. Tendría que ser n igual a 1, esto sería 7. 7 es 7, esto de acá es 6, con m igual a 1. O sea, cuando n es igual a 1, m es igual a 1. O sea, cuando la rueda la última rueda, que es esta de acá, la última rueda, da una vuelta,
una vuelta más un medio, en realidad sería una vuelta más un medio. La rueda 1 da una vuelta más 3/4. Y ahí tienen por primera vez su disposición más alejada. El siguiente valor es el siguiente múltiplo de 7. El siguiente múltiplo de 6 más 1 sería, ¿no? El siguiente múltiplo de 6 más 1. Bueno, el siguiente múltiplo de 7, ¿esto cuándo da múltiplo de 7? Cuando es 7, cuando es 14, 14 no va a poder ser. Entonces va a tener que ser, a ver, un múltiplo de 7 menos 1 tendría que ser 49 menos 1, el único valor en realidad que sigue. 49 menos 1 y para eso n vale 7. Y cuando n vale 7, esto vale 49 y esto va a valer, pues, 48 más 1. O sea, esto va a ser 8. La segunda vez es cuando este m es 8 y el n es 7, que van a estar en esta disposición más alejada. ¿Cuántas vueltas como mínimo alcanzan por segunda vez? Esta es la segunda vez. Esa de ahí es la segunda vez. La segunda vez. Y el número de vueltas aquí sería 8 más 3/4. No es 8, es 8 más 3/4. Y de la otra rueda es 7 más 1/2. 7 más 1/2. Pero a mí me piden de la primera, ¿no? De la primera. La primera va a dar 8 más 3/4, que sería 8 por 4, 32, más 3, 35, 35 cuartos de vueltas. Cuando la primera rueda de 35 cuartos de vuelta estaría alcanzando su disposición más alejada por segunda vez. Listo. ¿Está claro? Profesor, una pregunta, ¿por qué se tiene que poner, o sea, un valor m y n para el número de vueltas y no se puede poner solo la fracción? ¿Cómo? M y N, ¿qué más dijiste? O sea, ¿por qué no se puede poner directamente 3/4 o m? O sea, ¿por qué específicamente el valor es m y n? Por lo siguiente, mira. Vamos a hacerlo así más cortito. Digamos que la rueda está acá, no interesa lo que esté por acá, pero está en contacto al final de cuentas y la otra rueda esté por acá. Como el punto N está acá y el punto P está acá, este es el diámetro. Entonces, esta gira para acá y esta también gira para acá. Entonces, para que esté en su lugar más alejado, esto tiene que girar acá. Hasta esa posición y hasta esa posición es 3/4. Pero si solamente gira 3/4, si solo gira 3/4, entonces ahí voy a tener 3/4 por el radio de la primera, que es 6, que va a ser igual al giro de la otra, el número de vueltas de la rueda 2, que es esta, por el radio, que es 7. Si es que eso ocurriese, ¿no? Que se iría para acá. Esto va a girar, pero vamos a ver si se va a colocar en la posición adecuada. Aquí estamos haciendo que gire 3/4, pero acá vamos a ver si llega a girar medio. Entonces eso es, como estás viendo, esto es simplificando 3 medios, ¿no? Y entonces la rueda 2 da 9/14 de vuelta. Y 9/14 de vuelta no va a llegar acá, porque llega ahí cuando da media vuelta. Y 9/14 de vuelta no es media vuelta, ¿no? Eso inclusive es menos que media vuelta porque 9/18 tendría que ser, ¿no? 9/14, o mejor dicho, es más, ¿no? 9/14 es un poco más que 9/18, o sea, se ha pasado. En realidad, el punto P estaría por acá. Y de acá hasta acá, hasta ahí,
está más cerca, ¿no? P no está más alejado, está más cerca. Entonces, ¿cuándo ocurrirá que este punto P se coloque acá? Cuando dé un número entero de vueltas más media vuelta. Pero ese número entero de vueltas no es 0 vueltas, porque está diciendo 0 vueltas más 3/4 de vuelta. Y aquí es 0 vueltas más media vuelta es. Pero no da media vuelta, da 14 vueltas. 9/14 de vuelta. O sea, en realidad, este es cuando tú lo colocas acá, en 3/4 de vuelta, este no se coloca acá, se coloca un poco más arriba. Entonces no está en su posición más alejada. Para que esté en su posición más alejada, el número de vueltas enteras va a tener que ser adecuado. Este M va a tener que ser adecuado, que no va a ser 0, en realidad va a ser 1. Y el número de vueltas entero de la otra va a tener que ser adecuado también, que también va a ser 1. Y aquí por primera vez ocurre. En realidad ocurre cuando la primera rueda da 1 más 3/4 de vuelta y la segunda rueda da 1 más media vuelta. Curiosamente ahí ocurre. Y aquí también ocurre. Listo. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Ya. Ok. Vamos a borrar todo ese garabato. Ahí está. ¿Algún otro pedido? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún pedido? ¿Quién tiene micrófono para participar? ¿Qué número? La 8 de los propuestos, por favor. Ah, ya. En la figura se muestra un sistema de n ruedas numeradas, de modo que el radio de la rueda K está dado por K más 2 centímetros. Se sabe que si la rueda 1 da 20 vueltas, o sea, esta es la primera situación. Se sabe que si la rueda 1, primera situación, si la rueda 1 da 20 vueltas, entonces la última rueda da una vuelta. Además, las 3 primeras ruedas
segunda situación, ¿no? Aquí debería decir, ahí debería haber una palabra así, ¿no? Además, esa ahí es una segunda situación. Si las tres primeras ruedas dan 1410 vueltas, determine el número de vueltas que da la última rueda en esa segunda situación. Ya no es la primera, ¿no? Es una primera situación y esta es una segunda situación. O sea, en esta segunda situación, ¿cuántas vueltas da la última rueda? Que son dos situaciones diferentes. Pero yo no sé cuántas ruedas hay. Y justo la primera situación es la que va a permitir hallar cuánto es n, o sea, cuántas ruedas hay. ¿Y cuántas ruedas hay? Vamos a averiguar. Entonces, tendría lo siguiente. Tendría el hecho de que todas esas ruedas están en contacto, mutuamente en contacto 2 a 2, ¿no? Consecutivamente, digamos. Entonces, eso significa que todas las n ruedas, tienen el mismo recorrido, exactamente el mismo. ¿Qué es eso del mismo recorrido? Que todas recorren pues el mismo espacio, ¿no? Y cuando todas recorren el mismo espacio, entonces tenemos algo que se preserva, que es el número de vueltas por el radio. O sea, el número de vueltas por el radio de la rueda 1 va a ser igual al número de vueltas por el radio de la rueda n. En esta primera situación, que el número de vueltas de la rueda 1 es 20 y su radio es 3, porque es 1 más 2, 3. Aquí su radio es 3. Aquí el radio es 4. Aquí el radio es 5. Y aquí el radio es n más 2. Igual al número de vueltas que es n más 2 por el radio, que es 1. Por el número de vueltas que es 1 y el radio es n más 2, ¿no? Ya está. Y entonces tenemos 60 menos 2, 58. O sea, en pocas palabras, hay 58 ruedas. Está. Y ya terminamos la primera situación, con lo cual hemos averiguado que hay 58 ruedas. Y entonces te pide cuál es el número de vueltas de la rueda 58 en esta segunda situación, cuando las tres primeras ruedas juntas han dado 1410 vueltas. Obviamente las tres primeras ruedas, como todas las ruedas en realidad también hacen el mismo recorrido, o sea, el número de vueltas por el radio se preserva. El número de vueltas de la rueda 1, que ya es otro distinto de 20, porque esta es una segunda situación, por el radio 1, que es 3, es igual al número de vueltas de la rueda 2 por el radio 2, que es 4, igual al número de vueltas de la rueda 3 por el radio 3, que es 5, porque se preserva el mismo recorrido. Se tiene el mismo recorrido y entonces se preserva el número de vueltas por el radio. Entonces, si dividimos todo entre 60, 3 tercia 1, tercia de 60, 20, aquí sería cuarta 1, cuarta 15, y quinta 1, quinta 2. Entonces tendría esa igualdad, esa triple igualdad. O sea, tendría esa serie de tres razones iguales con constante proporcionalidad, digamos K. Entonces, si sumo las antecedentes, que sería B1 más B2 más B3,
Y lo mismo hago con los consecuentes, 20 más 15 más 12, se preserva la misma constante de proporcionalidad acá. Y esa suma de las los números de vueltas de las 3 ruedas es 1410. Sobre 20 más 15 más 12 es 47 y eso da 30. O sea, la constante de proporcionalidad era 30. Y como la constante de proporcionalidad es 30, entonces el número de vueltas de la rueda 1 es 20 por 30, 600. La rueda 2 es 15 por 30, 450, y la rueda 3 es 12 por 30, 360. Pero lo que yo quiero es saber cuántas vueltas da la última rueda en este segundo caso. Entonces, la primera rueda con la rueda 58, que es la última, tienen el mismo recorrido. Y como tienen el mismo recorrido, se preserva el número de vueltas por el radio. Número de vueltas de la rueda 1, 600, por su radio que es 3, ¿no? Ahí sabemos que es 3. Y número de vueltas de la rueda 58 por su radio, que como ya sé que eso es 58, esto sería 58 más 2, 60 su radio. Entonces, 3 por 600 sobre 60 es el número de vueltas que da la última rueda en ese segundo caso. O sea, sería 30 vueltas. ¿Está claro? Sí, pero profesor, gracias. Ya. Listo, jóvenes, con eso hemos cumplido con el horario, porque en realidad y debería haber dictado su profesora, que ha tenido una urgencia muy grande. Entonces, hoy día la hemos sustituido. Bueno, eso sería todo. Por mi parte, agradezco su atención. Y Gracias, si profesor. no hay de qué. Y si no hay más preguntas, nos vemos en una próxima oportunidad. Bueno, les cuento que yo hago consultas académicas los días miércoles, jueves y viernes, en el horario de 6 a 8 los miércoles, de 4 a 6 los jueves y los viernes de 6 a 8. Están invitados. Hay varios horarios de consultas académicas. En realidad este es el horario de su profesora. Y bueno, nos vemos en algún momento. Abrazos a todos. Buenas noches. Hasta luego, profesor. Gracias. Ya, ok, chao, chao. Nos vemos.